la oración. Se habla del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, pero no se menciona la oración, porque en la oración es el cuartel central del cristiano y a su nombre. Es ahí donde Dios le revela y donde nosotros tenemos la comunión con Dios y donde el Espíritu se conecta a nuestro espíritu y entra en una relación y se hacen uno solo. Y muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios en oración muchas cosas y no vemos respuesta de lo que estamos pidiendo. Y muchas veces caemos en un desánimo y empezamos a dudar de Dios y de lo que estamos pidiendo o de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Pero hay que entender que orar es hablar con Dios. Pero dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador para los que a Él se acercan o le buscan y a su nombre. Y Él también dice que todo lo que nosotros pidamos a Él con fe lo vamos a recibir. Entonces la Biblia tiene un sinnúmero de promesas sobre la oración eficaz. Pero muchas veces tú te preguntas, pero ¿por qué yo no veo respuesta en mi oración? Llevo años orando por esto y yo no veo una respuesta. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo viene la respuesta? ¿Cuándo voy a ver mi sueño hecho realidad? El problema que muchos de nosotros oramos, pero le falta algo a nuestra oración. Pero tú dirás, pero si yo boto lágrimas delante de Dios, yo me humillo, son horas ahí en el altar de oración. Pero has notado que has pasado horas, te humillas y te quebrantas, pero no vemos la respuesta, no vemos la salida. Y hoy te quiero hablar acerca de eso y darte a través de la palabra unos requisitos para tener una oración eficaz. O sea, que nuestra oración, cuando la hagamos, no quede sin fruto, sino que traiga fruto con ella. Amén. Y la palabra eficaz quiere decir es que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. ¿Qué significa eficaz? Eficaz es aquello que produce un efecto esperado, que va bien para determinada cosa. La oración que tú y yo hacemos tiene que causar un efecto y a su nombre. La oración que tú y yo hacemos en el mundo espiritual y en el mundo natural tiene que causar un efecto, o sea, la oración eficaz, o sea, efectiva. Y hoy vamos a ver cuáles son esos requisitos para tener una oración efectiva. No una oración monótona, no una oración de religiosidad, no una oración de 2 o 3 palabras, sino que una oración. Leímos en antes, dice que la oración del justo puede que mucho, pero tiene que ser una oración que eficaz, o sea, efectiva, que haga un efecto para lo cual tú estás orando, pidiendo. Y número 1, mientras
nuestras oraciones no tengan una fe sincera, genuina y transparente, no va a ser eficaz. Para tener una oración eficaz, primeramente tenemos que tener fe. Y esa fe tiene que estar viva. Esa fe tiene que ser genuina. Por eso el apóstol Santiago hablaba y decía que el que pida, pida que con fe y no dudando. También nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 11:24, le dijo a los discípulos: os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, y a su nombre. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave es que cuando yo estoy orando o pidiendo por X o Y razón, en oración, yo lo que estoy haciendo con mi fe, trayendo a la existencia lo que no existe, y a su nombre. Por eso el apóstol Santiago dice: cuando tú pidas, pidas con fe y no dudando. O sea que lo que yo estoy pidiendo en oración, ya en la oración, ya yo lo estoy recibiendo, y a su nombre. O sea, la oración es eficaz. Tú estás trayendo de lo que no se ve, lo estás trayendo ¿a qué? A la existencia, a lo natural, a lo visible. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios, pero nos acercamos y estamos dudando de su poder y su divinidad. Entonces nuestra oración no es eficaz. Pero Jesús nos dice a través de la palabra a sus discípulos, dice que os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También hubo una escena donde un padre tenía un hijo que estaba endemoniado. Los discípulos no lo pudieron sacar. El padre se acerca a Jesús y le pide ayuda y le dice que le expulse ese demonio que está a punto de matar a su hijo. Y Jesús le dice: ¿tú crees lo que tú estás pidiendo? Y Jesús le dice: al que cree, todo le es posible. ¿Qué le estaba pidiendo? Él estaba pidiendo una sanidad. Estaba pidiendo una liberación, rogando, suplicando a Jesús una intervención divina en la vida de su hijo. Pero Jesús le dice: ¿tú crees? Él dice: al que cree, todo le es posible. Por eso también le dijo a Marta: si crees, vas a ver la gloria de Dios. Entonces nos da a entender de que nosotros, para tener una oración efectiva, eficaz, una oración que produzca efecto, nuestra oración tiene que ser con fe. Que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio para darme lo que yo le estoy pidiendo, y a su nombre. Número uno, yo tengo que tener, para pedir y acercarme a Dios, yo tengo que tener fe. Número dos, muchas veces nuestra oración no se hace eficaz, de repente porque le falta fe, seguridad, certeza, convicción. Pero muchas veces también la oración no puede ser eficaz si no va alineada conforme a la voluntad perfecta de Dios, y a su nombre. Busque conmigo Primera de Juan 5:14. Mire lo que dice la palabra allí acerca de eso.
¿Cuánto lo tiene? Dice el 14. Y esta es la confianza que tenemos. ¿Cuánto tienen esta confianza? En Él. Dice que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A su voluntad, ¿Él qué? ¿Él nos qué? Él nos oye, Él nos qué? Nos responde. Vamos a leerlo nuevamente. Esta es nuestra confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y a su nombre. Número 1, mi oración, para que sea eficaz, tiene que tener fe, y una fe genuina. Número 2, para que mi oración sea efectiva, sea eficaz, cause efecto por lo cual yo estoy pidiendo, cause efecto en tu esposo, cause efecto en tu hijo, cause efecto allá en tu empresa, cause efecto en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Tiene que ser una oración que vaya con fe y que vaya conforme a la voluntad de Dios y a su nombre. En la oración modelo, Jesús le da y nos da a entender en el Padre Nuestro, en un párrafo le dice: hágase qué, tú qué, hágase tu voluntad en el cielo y también